Nunca creí que viviría para contar algo así. Mis manos tiemblan mientras acomodo estas fotos amarillentas sobre la mesa, y mi corazón late tan fuerte que parece que se me va a salir del pecho. 72 años he vivido en este mundo. Y créeme que he visto de todo, pero lo que te voy a contar hoy todavía me quita el sueño. El aroma del café se mezcla con el humo de esta chimenea, y mientras las llamas danzan frente a mis ojos cansados, revivo cada segundo de esa traición, que cambió mi vida para siempre. ¿Has sentido alguna vez que tu propio mundo se desmorona en cuestión de segundos? Que todo en lo que creías, todo por lo que luchaste, se vuelve polvo entre tus dedos arrugados. Pues eso me pasó un martes cualquiera, cuando las palabras de mi propio hijo me atravesaron como dagas envenenadas. Pero lo que él no sabía, lo que nunca imaginó mi Roberto querido, era que yo guardaba un secreto tan grande que podría cambiar su vida para siempre. Era una mañana como cualquier otra. En esta casa que ahora parece tan silenciosa. El aroma del café recién colado llenaba mi pequeña cocina, esa misma cocina donde cría a 5 hijos con el sudor de mi frente y el amor más puro que puede dar una madre. Mis manos arrugadas, estas mismas manos que ahora te cuentan esta historia, estaban preparando el desayuno cuando escuché los pasos pesados de Roberto bajando las escaleras. Mi Roberto, mi hijo menor, el que siempre fue mi consentido, el que me decía, mamá, con esa voz tierna que me derretía el corazón. Pero esa mañana, esa maldita mañana, bajó con una cara que nunca le había visto. Sus ojos, esos ojos que una vez brillaron de alegría cuando le enseñé a andar en bicicleta, ahora me miraban con un desprecio tan frío que me heló la sangre hasta los huesos. Madre, me dijo, y ya en esa palabra sentí que algo había cambiado para siempre, porque nunca me decía madre, siempre era mamá o mami. Se sentó pesadamente en la mesa, esa mesa de madera que su papá hizo con sus propias manos antes de morirse, y me clavó la mirada como si fuera una extraña. No puedo seguir manteniendo a una vieja vaga en mi casa, soltó sin más, como quien habla del clima. Ya es hora de que busques dónde vivir porque yo no voy a mantener a una vieja que no hace nada más que estorbar. Las palabras cayeron sobre mí como martillazos, una por una, aplastando todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre el amor incondicional de una madre. ¿Sabes qué se siente cuando el aire se te escapa de los pulmones y no puedes respirar? Cuando sientes que el piso se abre bajo tus pies y caes en un abismo sin fondo. Eso sentí en ese momento. Me agarré del borde de la mesa para no desplomarme, porque mis piernas se habían vuelto de gelatina. Vieja vaga, susurré, porque la voz no me salía completa. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una rabia que me quemaba por dentro como brasas ardientes. Él siguió desayunando como si nada, como si acabara de comentar que llovía afuera, mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Pero déjame contarte quién era yo antes de convertirme en esta vieja vaga, que según mi hijo no servía para nada. Déjame llevarte de la mano por los senderos de mi juventud, cuando mis ojos brillaban con la fuerza de 1000 soles y mis sueños eran tan grandes como el cielo estrellado. Nací en 1952, en una época donde las mujeres teníamos que luchar el doble para conseguir la mitad. Mi padre era un hombre duro, de esos que creían que las mujeres solo servían para cocinar y parir hijos. Pero mi madre, que Dios la tenga en su gloria, me susurraba al oído cada noche, Elena, tú eres especial, tú puedes ser lo que quieras en esta vida. Crecí en una casita humilde de adobe, donde el invierno se colaba por las rendijas y el verano nos ahogaba sin piedad. Pero era feliz, mijito, era tan feliz con mis hermanos correteando por el patio de tierra, con el olor a tortillas recién hechas flotando en el aire, con los cuentos que nos contaba la abuela cada noche bajo las estrellas. Recuerdo que desde muy pequeña me gustaban los números, las cuentas, organizar las cosas. Cuando mi mamá iba al mercado, yo era quien llevaba las cuentas, quien sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Esta niña va a ser alguien importante, decía mi madre con orgullo, sin saber que sus palabras eran como semillas que germinaban en mi corazón. A los 18 años conocí a Fernando, el papá de mis hijos. Era un hombre bueno, trabajador, de esos que te miran con respeto y te tratan como una reina. Nos casamos en la iglesia del pueblo, con un vestido blanco que cosió mi madre con sus propias manos, y comenzamos nuestra vida juntos en una casita que compramos con nuestros ahorros. Pero yo no me conformaba solo con ser esposa y madre, aunque amaba a mis hijos con toda el alma. Mientras Fernando trabajaba en la construcción, yo estudiaba por las noches, a la luz de una lámpara de queroseno, preparándome para hacer algo
Más, tuve a mis 5 hijos uno tras otro, como escalones que subían al cielo. Roberto fue el último, mi bebé consentido, el que nació cuando ya pensaba que no tendríamos más. Lo amamanté hasta los 2 años, lo cargué en brazos hasta que se me entumecían, le canté canciones de cuna hasta quedarme sin voz. Era un niño hermoso, de ojos grandes y sonrisa traviesa, que me seguía por toda la casa como un perrito. Faldero. Mi Roberto, le decía, tú vas a ser mi orgullo, tú vas a ser alguien importante en la vida. Asterisco, pero criar 5 hijos no era fácil, menos cuando el dinero escaseaba como agua en el desierto. Fernando hacía lo que podía, pero a veces no había trabajo, y entonces yo tenía que buscar la manera de poner comida en la mesa. Vendía tamales en la calle, cosía ropa para las vecinas, hacía cualquier cosa que estuviera a mi alcance para que mis hijos no se acostaran con hambre. Pero por las noches, cuando todos dormían, yo sacaba mis libros y seguía estudiando, preparándome para un futuro que solo yo podía ver. Los años pasaron como hojas al viento, y mis hijos fueron creciendo. Roberto era inteligente, muy inteligente. Pero también era flojo. Prefería jugar fútbol que estudiar, prefería andar con los amigos que ayudar en la casa. Yo lo consentía, lo admito, quizás demasiado. Déjalo que sea niño, le decía a Fernando cuando se quejaba de la vagancia del muchacho. Pero en mi corazón sabía que estaba sembrando semillas de ingratitud, aunque en aquel momento no quería verlo. Cuando cumplí 40 años, tomé la decisión más importante de mi vida. Fernando había muerto en un accidente de trabajo, y yo me quedé sola con 5 hijos que alimentar y educar. Fue entonces cuando decidí que era hora de usar todo lo que había aprendido en esas noches de estudio. Con los pocos ahorros que tenía y mucha valentía, puse un pequeño negocio de contabilidad en mi casa. Al principio solo eran las cuentas de la panadería del barrio, luego la ferretería de Don Juan, después el taller mecánico de los hermanos García. Poco a poco, mi pequeño negocio fue creciendo. La gente confiaba en mí porque era honesta, porque hacía bien mi trabajo, porque trataba a todos con respeto. Mis hijos mayores ya estaban casados y habían hecho sus vidas, pero Roberto seguía conmigo, estudiando una carrera que pagué con el sudor de mi frente. Con las noches en vela calculando números y balances. Si quieres escuchar más de mis historias, suscríbete y únete a nuestra familia, porque lo que viene después va a dejarte sin palabras. Roberto se graduó de Administración de Empresas, y yo estaba tan orgullosa que no cabía en mi piel de felicidad. Mi hijo es universitario, le decía a todo el mundo, como si hubiera ganado la lotería. Él consiguió trabajo en una empresa mediana de la ciudad, y poco a poco fue subiendo de puesto. Yo seguía con mi negocio, que ya no era tan pequeño. Había contratado a 2 empleadas y tenía clientes importantes, empresas grandes que confiaban en mi trabajo, pero la vida, mijito, la vida a veces te da sorpresas que ni en tus peores pesadillas imaginas. Roberto se casó con una mujer que desde el primer día me vio como un estorbo. Patricia se llamaba, una mujer fría como témpano de hielo, que tenía la sonrisa falsa y el corazón negro. Desde que llegó a nuestras vidas, comenzó a envenenar a mi hijo contra mí. Tu madre ya está muy vieja, le decía, necesita que la cuiden, es una carga para ti. Y yo, como tonta, pensaba que era solo cosa de suegras y nueras, que con el tiempo las cosas mejorarían. Asterisco, después del desayuno de aquella mañana terrible, cuando Roberto me dijo esas palabras que me partieron el alma, me encerré en mi cuarto. Y lloré como no había llorado desde la muerte de mi Fernando. Pero después de las lágrimas vino la rabia, una rabia santa que me llenó de una energía que no sentía desde hacía años. ¿Cómo se atrevía mi propio hijo a tratarme así? ¿Cómo podía llamarme vaga cuando yo había trabajado toda mi vida para darle lo mejor? Me levanté de la cama, me lavé la cara con agua fría, y tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Era hora de que Roberto supiera quién era realmente su madre, era hora de que conociera la verdad que había guardado en secreto durante tantos años. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino que usaba para las juntas importantes. Me peiné con cuidado y salí de la casa con la frente en alto. Manejé hasta el centro de la ciudad, hasta un edificio alto de cristal y acero donde Roberto trabajaba. Subí hasta el piso 15, donde estaban las oficinas de la empresa, y pedí hablar con el gerente general. La secretaria me miró extraño, como preguntándose qué hacía una señora mayor ahí, pero cuando dije mi nombre, su cara cambió completamente. Doña Elena, me dijo con respeto, enseguida la atiendo. ¿Te imaginas qué pasó después? ¿Puedes adivinar el secreto que estaba a punto de revelarse?
El gerente general me recibió con una sonrisa enorme y un abrazo cariñoso. Doña Elena, qué gusto verla por aquí, me dijo, como si fuéramos viejos amigos. Y en cierta forma lo éramos, porque Raúl Mendoza había sido uno de mis primeros clientes cuando empecé mi negocio de contabilidad. Pero ahora era mucho más que eso. Ahora era mi socio en una empresa que había crecido tanto que ni yo mismo podía creerlo. Lo que Roberto no sabía, lo que nunca se imaginó mi hijo ingrato, era que yo no era solo una viejita que vivía de su caridad. Yo era la dueña del 51% de las acciones de Mendoza y Asociados, la empresa donde él trabajaba. Sí, mijito, como lo oyes. La empresa que le pagaba su sueldo, la empresa donde él se creía muy importante, era mía. Durante 20 años había construido un imperio desde mi cocina, había convertido aquel pequeño negocio de contabilidad en una empresa multimillonaria. Raúl, le dije al gerente, necesito que convoquemos una junta de socios extraordinaria. Es hora de que algunos empleados sepan quién es realmente su jefa. Raúl me miró con curiosidad, pero asintió sin hacer preguntas. Me conocía desde hacía años, sabía que cuando yo hablaba en serio, había que tomar en cuenta cada palabra. La junta se convocó para esa misma tarde. Roberto llegó nervioso, como todos los empleados cuando los llaman a una reunión inesperada. Entró a la sala de juntas con su traje bien planchado y su aire de importancia, saludó a Raúl con la confianza de quien cree que tiene el puesto asegurado. Pero cuando me vio sentada en la cabecera de la mesa, su cara se descompuso como un rompecabezas que alguien hubiera tirado al suelo. Buenos días, Roberto, le dije con la voz más fría que pude reunir. Toma asiento, por favor. Tenemos cosas importantes que discutir. Él se sentó despacio, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sus ojos iban de mí a Raúl, de Raúl a los demás socios presentes, tratando de entender qué estaba pasando. Señores. Comencé, dirigiéndome a todos los presentes. Algunos de ustedes me conocen desde hace años, otros apenas saben mi nombre. Pero hoy quiero presentarme formalmente. Soy Elena Martínez de Rodríguez, socia mayoritaria de esta empresa con él. 51% de las acciones. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Roberto me miraba con los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Imposible, murmuró mi hijo, esto tiene que ser una broma. Pero no era broma, mijito. Era la realidad más pura y dura que existía. Le mostré los documentos, los papeles legales que probaban mi propiedad, los estados financieros que mostraban cómo había invertido cada peso que gané con mi trabajo honrado. Durante 20 años, continué, he construido esta empresa desde la sombra, he tomado las decisiones importantes, he sido la mente que está detrás de cada movimiento estratégico. Y durante todo este tiempo, tú, Roberto, has trabajado para mí sin saberlo. Cada sueldo que has recibido, cada bono, cada prestación, ha salido de las ganancias de mi empresa. La cara de Roberto cambió de blanca a roja, de roja a morada. Las manos le temblaban como hojas en el viento, y pude ver cómo todo su mundo se desmoronaba igual que se había desmoronado el mío esa mañana. Pero yo no había terminado todavía. Esta mañana, dije levantándome de mi silla con toda la dignidad que pude reunir, mi hijo me dijo que no iba a mantener a una vieja vaga en su casa. Me dijo que era hora de que buscara dónde vivir porque yo era un estorbo, una carga que él no podía seguir soportando. El silencio en la sala era ensordecedor. Pues bien, Roberto, tienes razón en una cosa. Es hora de que las cosas cambien. Pero no como tú pensabas. No te vayas todavía, suscríbete para conocer el desenlace de esta historia que te va a dejar sin aliento. A partir de hoy, continué con voz firme, queda usted despedido de esta empresa, señor Rodríguez. Ya no necesitamos sus servicios. Roberto se levantó de un salto, como si lo hubieran picado con un alfiler. No puedes hacer esto, gritó, soy tu hijo. Pero yo ya había tomado mi decisión, y cuando Elena Martínez toma una decisión, no hay fuerza en el mundo que la haga cambiar de opinión. Precisamente por ser mi hijo, le respondí, esperaba de ti respeto, gratitud, amor. Pero lo único que recibí fueron desprecios, humillaciones y la puerta de salida de mi propia casa. Los demás empleados miraban la escena sin poder creer lo que estaban presenciando. Algunos conocían a Roberto desde hacía años, pero nunca imaginaron que fuera mi hijo. Raúl, me dirigí al gerente, por favor acompaña al señor Rodríguez a recoger sus cosas.
Su liquidación será enviada por correo en los próximos días. Roberto me miró con una mezcla de odio y desesperación que nunca había visto en sus ojos. Madre, me dijo, y esta vez la palabra sonaba diferente, sonaba a súplica, no puedes hacerme esto. Tengo una familia que mantener, tengo gastos, compromisos. Como tú mismo dijiste esta mañana, le contesté sin inmutarme, ya es hora de que busques dónde vivir, porque yo no voy a mantener a un vago que no hace nada más que estorbar. Las mismas palabras que él me había dicho, devueltas como un boomerang directo al corazón. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, las mismas lágrimas que yo había derramado cuando me humilló en mi propia cocina. Roberto salió de la oficina cabizbajo, arrastrando los pies como un niño castigado. Pero yo no sentía satisfacción. Mi hijito. Solo sentía un vacío enorme en el pecho, como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Era mi hijo, después de todo, la criatura que había cargado en mi vientre durante 9 meses, el bebé al que había cantado canciones de cuna, el niño al que había enseñado a caminar y a decir sus primeras palabras. Esa noche llegué a casa más temprano que nunca. La casa estaba vacía, Roberto había venido por sus cosas y se había ido sin dejar siquiera una nota. Me senté en mi cocina, la misma donde todo había empezado esa mañana, y por primera vez en todo el día me permití llorar. Lloré por el hijo que había perdido, lloré por los años de amor desperdiciado, lloré por la ingratitud que duele más que cualquier traición, pero también lloré de alivio, porque por fin me había quitado un peso de encima que llevaba cargando durante años. Ya no tenía que fingir ser la abuelita indefensa que dependía de la caridad de su hijo. Ya no tenía que esconder mi éxito, mi inteligencia, mi capacidad de liderazgo. Por primera vez en años, me sentía libre de ser quien realmente era. Elena Martínez, empresaria exitosa, mujer fuerte, luchadora incansable. Los días siguientes fueron extraños. Patricia, la esposa de Roberto, vino a suplicarme que le devolviera el trabajo a su marido. Doña Elena, me decía con lágrimas de cocodrilo, piense en sus nietos, ellos no tienen la culpa de lo que pasó. Pero yo ya había aprendido que algunas decisiones no se pueden revocar, que algunas palabras no se pueden borrar, que algunas heridas no se pueden sanar. Patricia, le dije con firmeza, tu esposo tuvo 20 años para demostrarme respeto y gratitud. En cambio, eligió humillarme y despreciarme. Las consecuencias de sus actos no son responsabilidad mía. Ella se fue llorando, gritando que yo era una mujer sin corazón, una madre desnaturalizada. Pero yo sabía la verdad, era una mujer que finalmente había recuperado su dignidad. Pasaron las semanas y Roberto no daba señales de vida. Mis otros hijos, cuando se enteraron de lo que había pasado, se pusieron de mi lado. Mamá, me dijo Carlos, mi hijo mayor, Roberto siempre fue el consentido, y mira cómo te pagó. Hiciste bien en ponerlo en su lugar. Pero por más apoyo que recibiera de mis otros hijos, la ausencia de Roberto dolía como una herida abierta que no cicatrizaba. Una tarde de lluvia, 2 meses después del incidente, alguien tocó a mi puerta. Era Roberto, pero no el Roberto arrogante y despreciativo que me había humillado. Era un hombre derrotado, con los ojos hundidos y la ropa arrugada, como si hubiera envejecido 10 años en 2 meses. Madre, me dijo, y su voz era apenas un susurro, ¿podemos hablar? Lo dejé pasar, más por curiosidad que por compasión. Se sentó en la misma silla donde había desayunado esa mañana fatídica, y por un momento pensé que todo había sido un mal sueño. Pero las palabras que siguieron me confirmaron que la realidad, a veces, es más dura que cualquier pesadilla. No. He podido conseguir trabajo, me confesó con la cabeza gacha, nadie quiere contratar a alguien que fue despedido por su propia madre. Sus palabras tenían un dejo de reproche, como si yo fuera la culpable de su desgracia. Patricia me dejó, se llevó a los niños, dice que no puede estar con un fracasado. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de arrepentimiento tardío. Pero mi corazón de madre, ese corazón que había latido por él desde antes de que naciera, no podía verlo sufrir sin sentir dolor. Sin embargo, continué, yo no soy como tú. Yo no voy a dejarte en la calle, no voy a darte la espalda cuando más me necesitas. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza, como flores que renacen después de la sequía. Tienes 2 opciones, le dije con firmeza. Puedes seguir siendo el hombre arrogante y malagradecido que me humilló, o puedes convertirte en el hijo que siempre soñé que fueras. Si eliges la segunda opción, habrá lugar para ti en mi empresa. Pero empezarás desde abajo, como cualquier empleado nuevo.
Tendrás que demostrar que mereces cada peso que ganes, tendrás que ganarte el respeto de tus compañeros, tendrás que probar que has cambiado. Roberto me miró a los ojos por primera vez en meses, y vi en ellos algo que no había visto desde que era niño, humildad sincera. Madre, me dijo, acepto. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Y por primera vez en mucho tiempo, creí en sus palabras, pero eso no significa que olvidé lo que pasó, mijito. No significa que las heridas sanaron de la noche a la mañana. Roberto empezó a trabajar en mi empresa como mensajero, el puesto más bajo que había. Algunos empleados se burlaban de él, otros lo trataban con desprecio, pero él aguantó todo sin quejarse. Día tras día, semana tras semana, fue demostrando que había aprendido la lección más importante de su vida: el respeto se gana, no se exige. Haz clic en suscribir para conocer el final de esta historia que te cambiará la perspectiva sobre la familia y el perdón. Hoy, 3 años después de aquella mañana terrible, Roberto es el gerente de recursos humanos de mi empresa. Se ganó el puesto con trabajo duro, dedicación y mucha humildad. Ya no es el hombre arrogante que me despreciaba, sino un hijo agradecido que valora cada día que puede pasar conmigo. Patricia nunca regresó, pero él conoció a una mujer buena que lo ama por quien es ahora, no por lo que tenía antes. Mis nietos vienen a visitarme todos los fines de semana, y Roberto les cuenta la historia de cómo su abuela le enseñó la lección más importante de su vida. Su abuela, les dice, es la mujer más fuerte y sabia que conozco. Nunca olviden eso. Y cuando veo el orgullo en sus ojos al hablar de mí, siento que todo el dolor valió la pena. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, mijito? Que el amor de madre no significa aguantar cualquier falta de respeto. Que criar hijos no es solo darles lo que necesitan, sino enseñarles a valorar lo que reciben. Que a veces hay que ser cruel para enseñar compasión, hay que ser dura para enseñar ternura, hay que cerrar puertas para que aprendan a abrir ventanas. También aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el orgullo malentendido puede destruir familias enteras, y que las segundas oportunidades son regalos que solo se dan una vez. Roberto tuvo la suya y la aprovechó. No todos tienen esa suerte, no todos son capaces de reconocer sus errores y cambiar. Ahora, cuando me siento aquí junto al fuego, viendo cómo las llamas bailan como recuerdos en mi memoria, me siento en paz conmigo misma. No fui solo una madre que crió hijos, fui una mujer que construyó un imperio, que se levantó cada vez que la vida la tumbó, que nunca se dio por vencida ante las adversidades. Mis manos, estas manos arrugadas que ahora acarician estas fotos amarillentas, construyeron algo más grande que una empresa. Construyeron una lección de vida, un ejemplo de que las mujeres podemos ser todo lo que nos propongamos, que la edad es solo un número cuando el corazón sigue latiendo con fuerza, que la verdadera riqueza no está en el dinero sino en el respeto que nos ganamos. Y si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, mijito, es esto: nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres, sin importar si es tu propia sangre. Valórate, respétate, lucha por tus sueños aunque el mundo entero esté en tu contra. Pero también aprende a perdonar, no por ellos, sino por ti. El rencor es como un veneno que tomas esperando que mate a tu enemigo, pero lo único que hace es destruirte por dentro. La vida me enseñó que somos más fuertes de lo que creemos, más sabios de lo que imaginamos, más capaces de lo que nos permiten creer. Que detrás de cada abuela aparentemente frágil puede haber una empresaria exitosa, que detrás de cada sonrisa cansada puede haber años de lucha silenciosa, que detrás de cada arruga puede haber una historia de triunfo. Roberto me pidió perdón 1000 veces, y yo se lo di todas esas veces, porque el perdón no es algo que se otorga una sola vez, sino algo que se renueva cada día, cada hora, cada momento en que decidimos elegir el amor por encima del rencor. Pero el perdón no significa olvido, mijito. Las lecciones aprendidas quedan grabadas en el alma como cicatrices que nos recuerdan por qué somos más fuertes ahora. Cuando mis otros nietos me preguntan sobre el secreto de mi éxito, les digo que no hay fórmulas mágicas, que no hay atajos al triunfo. Les digo que todo se construye con trabajo, dedicación, honestidad y, sobre todo, con la convicción de que merecemos respeto sin importar nuestra edad, nuestro género o nuestras circunstancias. Y ahora, mientras el fuego se va apagando lentamente y la noche envuelve mi casa con su manto de estrellas, me siento agradecida por haber vivido lo suficiente para contar esta historia. Agradecida por haber tenido la fuerza para levantarme cuando me quisieron derribar, por haber encontrado la sabiduría para perdonar sin olvidar, por haber descubierto que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en ayudarlos a levantarse. Esta es mi historia, mijito, la historia de una mujer que nunca se rindió, que convirtió cada lágrima en fuerza,
cada humillación en motivación, cada traición en una oportunidad de crecimiento. Una historia que espero te inspire a nunca subestimar a las personas que tienes a tu lado, especialmente a aquellas que más amas, porque nunca sabes qué secretos guardan, qué fortalezas esconden, qué lecciones pueden enseñarte, y recuerda, donde hay una abuela, hay una historia que contar, una sabiduría que compartir, un amor que nunca se agota aunque a veces parezca que se ha perdido para siempre. Somos las guardianas de la memoria, las tejedoras de historias, las constructoras de legados que perdurarán mucho después de que nuestras voces se hayan callado. El fuego ya casi se ha extinguido, pero mi corazón sigue ardiendo con la misma pasión de siempre, con la misma fuerza que me ha acompañado durante estos 72 años de vida intensa, de amor profundo, de lecciones aprendidas y de historias por contar. Porque mientras tenga aliento en los pulmones y amor en el corazón, seguiré siendo Elena Martínez, la mujer que nunca se rindió, la madre que supo perdonar, la abuela que construyó un imperio desde su cocina y demostró que nunca es demasiado tarde para reclamar el respeto que merecemos.